Número 10. Los 5 del condado de Humboldt. Tarde en la noche, afuera de Eureka, California, una pareja escucha golpes frenéticos en la puerta de su casa. Cuando abren la puerta, una joven está parada ahí sin ropa, temblando y suplicando que la dejen entrar. Dice que hay un hombre entre los árboles, dice que la ha estado persiguiendo. La pareja la lleva al hospital y de alguna manera sobrevive. Por ahora logró escapar. Pero lo que hace que su historia sea tan inquietante es que no fue la primera mujer relacionada con estos bosques, ni siquiera estuvo cerca de serlo. En la zona donde California se encuentra con Oregón, hay un tramo remoto de bosque conocido como el Triángulo Esmeralda. Es un lugar de imponentes secuoyas, niebla espesa y millas de naturaleza salvaje donde una persona puede desaparecer sin dejar rastro. Entre principios de los años 90 y 2014, 5 mujeres desaparecieron aquí, 5 mujeres. Y a pesar de años de investigaciones, nadie ha logrado explicar completamente qué les pasó. Es 13 de septiembre de 1993. Una joven llamada Jennifer sale de su departamento una mañana para preguntar por un trabajo en una granja más adelante por el camino. No tiene auto, así que hace lo que todos allá hacían en ese entonces sin pensarlo 2 veces. Camina hacia la carretera y levanta el pulgar. Esa es la última vez que alguien la ve. Jennifer había estado viviendo con su novio, Troy, justo al otro lado de la línea del condado, en el condado de Trinity. Luego llegó esa mañana. El trabajo, la granja, su pulgar extendido al costado de la carretera pidiendo aventón. Y después de eso, nada. Troy reporta su desaparición, pero la policía apenas parece preocupada. Deciden casi de inmediato que probablemente ella simplemente se fue por su cuenta. Caso cerrado, excepto que nadie que conozca a Jennifer se cree eso ni por un segundo. Dejó todo atrás. Su identificación, su tarjeta bancaria, su bolsa de viaje, incluso su saco de dormir. Y si quieres entender por qué eso importaba, escucha lo que su madre le dijo a un reportero. Ningún hippie que se respete a sí mismo deja su saco de dormir. Pasan 6 días sin noticias de Jennifer. Finalmente, Troy y los hombres con los que ella vivía van ellos mismos a la granja para ver si alguna vez llegó, pero no fue así. Jennifer nunca llegó allí. De vuelta en Nueva York, su madre Susan está llamando una y otra vez a la oficina del sheriff del condado de Trinity pidiéndoles que hagan algo. Les envía una fotografía de su hija por correo, pero la respuesta siempre es la misma. Se escapó. No hay una búsqueda seria ni urgencia. Susan incluso involucra a su congresista, esperando que eso impulse la investigación, pero no sucede. Al final, tiene que contactar al sheriff de su condado en el condado de Nassau, Nueva York, antes de que alguien en California esté dispuesto a investigar formalmente la desaparición de Jennifer. Para cuando las autoridades empiezan a tomar el caso en serio, ya se ha perdido un tiempo valioso. Susan y su esposo Fred vuelan a California ellos mismos. Los hombres con los que vivía Jennifer ayudan en todo lo que pueden. La familia contrata a un investigador privado. El Buró de Investigaciones de California finalmente se involucra. Pero para entonces han pasado años. Jennifer nunca fue encontrada. Hasta el día de hoy, su caso sigue abierto. Oficialmente, ella sigue desaparecida. Pasan 4 años y luego vuelve a suceder. El 25 de noviembre de 1997, una chica de 16 años llamada Karen Mitchell termina de visitar la tienda de su tía cerca del Bayshore Mall en Eureka. Ella sale. Un auto se detiene. Nadie puede identificarlo. Nadie la ha visto antes en ese auto. Karen sube al auto y se va. Se supone que debe llegar a casa de sus tíos más tarde, pero nunca llega. Esta vez la respuesta es rápida. Voluntarios y policías salen casi de inmediato, tocando puertas, recorriendo los pueblos, caminando por los pantanos alrededor de Eureka, hora tras hora tras hora. Pero nada, ni Karen, ni el auto, ni rastro de ninguno de los dos. Ahora, aquí está el detalle que se te queda grabado. Alguien más estaba en esa misma carretera ese día, un automovilista, simplemente conduciendo, y tuvo que frenar de golpe porque un auto estaba completamente detenido en el camino más adelante. Lo rodean con cuidado. Miran hacia allá, y hay una joven parada junto a ese auto detenido, hablando con quien sea que esté al volante. El testigo diría después que se parecía increíblemente a Karen. A la misma hora del día, en la misma carretera, era ella, y pasaron justo al lado. No podían saberlo. Nadie pudo haberlo sabido, pero alguien la miró directamente, tan cerca, y luego ese momento se perdió para siempre. Hay una pieza más en el caso de Karen. Con los años, la sospecha recayó sobre un nombre que probablemente conozcas, Robert Durst. Durst era el hijo de una dinastía inmobiliaria de Nueva York. Durante décadas, la gente susurraba que había hecho cosas terribles y siempre salía impune.
En 2015 fue arrestado por la muerte de una mujer llamada Susan Berman justo cuando se estaba transmitiendo un documental sobre él. En el último episodio, olvida que su micrófono sigue encendido, se aleja y lo atrapan murmurando lo que parecía claramente una confesión. Y en 1997, cuando Karen desapareció, Durst vivía justo en la costa, en un pueblo llamado Trinidad, a unos 30 minutos de distancia. Nunca se ha hecho pública ninguna evidencia que relacione a Durst con Karen, ni una sola prueba. Pero los investigadores locales dijeron oficialmente que querían sentarlo y preguntarle sobre ella. ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad? Nadie puede decirlo. Durst ya no está, murió bajo custodia, y todo lo que supiera, si es que sabía algo, se lo llevó consigo. El caso de Karen sigue abierto hasta el día de hoy, frío como una tumba. Ahora, ¿recuerdas a la mujer en la puerta, suplicando a dos desconocidos que la dejaran entrar? Su nombre era Christine Walters. Tenía 23 años, era noviembre de 2008, casi 11 años exactos después de que Karen subió a ese auto. Cristina había venido a California como muchos jóvenes para ver un poco del mundo, para descubrir qué quería estudiar. Las personas que la conocían la describen como cálida y abierta, del tipo que confía fácilmente y en quien también confían fácilmente. Así que esa pareja la lleva al hospital y lo que ella les cuenta a los doctores y a la policía es difícil de seguir y aún más difícil de olvidar. Ella dice que había estado en el bosque bebiendo un té alucinógeno para una ceremonia de limpieza. Dice que vio demonios. Ella dice que la estaban siguiendo y dice que también había un hombre, uno real, que salió de entre los árboles tras ella y ella salió corriendo. Podrías escuchar todo eso, lo del té, los demonios y descartarlo, pero los investigadores no lo hicieron y las personas que la cuidaban empezaron a entender lo que estaban viendo. Una joven que había sido atacada todo el tiempo que estuvo en ese hospital seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Alguien está tratando de atraparla. Él no se detendrá. Él no va a detenerse hasta ponerle las manos encima. De regreso en Wisconsin, sus padres están haciendo todo lo posible para llevarla a casa, para subirla a un avión. Su mamá le está suplicando, por favor, solo quédate en el hospital, ahí estás a salvo. Pero Christine es una adulta y quiere salir, y el personal no puede hacer nada más que dejarla ir. Ella se registra en un pequeño hotel para esperar su vuelo. Y en ese hotel, ella se encierra. Ella permanece encerrada en su habitación durante horas y solo sale cuando es necesario. Está tan cerca, casi está a salvo, casi está en casa. Y luego, unos días después, Christine entra a una tienda para sacar una fotocopia de su identificación y poder enviarla por correo a su familia en Wisconsin. Ella sale de esa tienda y nadie la ha visto desde entonces. Número 9, Pearl Pinson. Es una mañana de miércoles, 25 de mayo de 2016, y en un paso peatonal sobre la Interestatal 780 en Vallejo, California, la gente escucha disparos y luego a una chica gritando pidiendo ayuda. Así que la gente voltea y lo que ven en ese puente es a un hombre que tiene agarrada a una adolescente y la está arrastrando por el paso elevado. Estas son solo personas comunes, ojo, que van camino al trabajo y a la escuela, pero no se quedan paralizadas. Van hacia ella, más de una persona, porque no necesitas que nadie te explique lo que estás viendo. Puedes ver que algo está muy mal e intentan llegar hasta ella. Su nombre es Pearl Pinson. No logran alcanzarla a tiempo. Antes de que alguien pueda hacerlo, el hombre obliga a Perla a meterse en la cajuela de su auto y se va. La gente llama a la policía de inmediato y la policía llega rápido, pero para cuando llegan no hay auto, no hay hombre, no hay chica. Solo está su celular tirado en el suelo. Perla tenía 15 años. Iba caminando hacia la parada del autobús escolar a unas cuadras de su casa. El mismo camino que hacía todos los días durante años, y en cuestión de 2 minutos desapareció. Y había personas en ese puente que vieron cómo sucedía y no pudieron hacer nada para detenerlo. Ahora viene la parte que hace que este caso sea tan inquietante. Las personas que buscaban a Perla no estaban empezando desde cero, tenían testigos, muchos de ellos. Tenían descripciones lo suficientemente detalladas como para identificar al hombre en ese puente casi de inmediato. Su nombre era Fernando Castro, tenía 19 años, y a medida que avanza la investigación, los detectives van a recopilar pruebas por montones, declaraciones de testigos, grabaciones de vigilancia, pruebas físicas, cronologías y pistas. Al final, van a saber quién se llevó a Pearl, a dónde la llevó y gran parte de lo que sucedió después. Pero de alguna manera, a pesar de todo eso, aún no podrán traerla de regreso a casa, y eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de entender. Porque normalmente, cuando un caso no se resuelve, es porque nadie sabe lo que pasó. Esta vez, los investigadores sabían casi todo, excepto la única cosa que importaba.
¿Por qué ella? Porque ahí es donde la historia empieza a volverse extraña. La conexión entre Perla y Fernando Castro es una de las pocas partes de este caso que nunca se ha explicado claramente. Al principio, los investigadores los describieron como conocidos. Al mismo tiempo, dejaron claro que creían que Perla había sido llevada en contra de su voluntad, pero a medida que la investigación avanzaba, esa supuesta conexión empezó a desmoronarse. Más tarde, los investigadores dirían que no había ningún vínculo conocido entre ellos dos. La familia de Perla dijo lo mismo. Hasta donde ellos sabían, Perla no conocía a Fernando Castro. Y si eso es cierto, un joven de 19 años sabía exactamente dónde estaría ella esa mañana, la interceptó mientras caminaba a la escuela y la obligó a meterse en la cajuela de su auto a plena luz del día, sin que nadie pudiera explicar por qué. Pero aquí está la parte que la familia de Perla nunca ha podido superar, la alerta Amber. Porque a pesar de los testigos, a pesar del sospechoso, a pesar de que la policía sabía que una chica de 15 años había sido obligada a subir a un auto a plena luz del día, la alerta no se emitió de inmediato. Según la familia, tomó más de un día, y cuando buscas a una adolescente secuestrada, un día es una eternidad. El padre de Pearl, James, ha dicho que debió haber sucedido mucho antes. En los años siguientes, él ha impulsado cambios en la ley, esperando que la próxima familia no pierda el tiempo que perdió la suya. Cuando finalmente la alerta se emite en todo el estado, las cosas empiezan a moverse rápido. Una patrulla ve a Castro al volante de su auto, solo que para entonces está a unas 300 millas de ese puente en Vallejo, allá en el sur de California. Los oficiales se acercan para detenerlo y él huye y durante la persecución les dispara a los oficiales que intentan detenerlo. Castro se desvía hacia una zona residencial, abandona el auto y entra corriendo en una casa móvil, la casa de un desconocido, donde hay una mujer adentro. De alguna manera, en medio de todo esto, esa mujer logra salir viva de esa casa. Castro, aún armado, roba una camioneta justo en la propiedad e intenta seguir huyendo, pero ahora está rodeado, muy superado en número. Y ese es el final del camino para Fernando Castro. No sobrevive al enfrentamiento. Todo el objetivo de esa persecución era Pearl. Ella tenía que estar en ese auto, tenía que estar cerca. Así que la buscan, pero ella no está ahí. La única persona que podría haber señalado un mapa y dicho ella está justo ahí era Castro. Y Castro ahora está muerto. La oficina del sheriff del condado de Solano lo dijo tan claro como se puede decir algo así. Puede que se haya llevado la respuesta con él. Sin ubicación, sin motivo, hasta el día de hoy, nadie puede decirte con certeza qué lo llevó a hacerlo. 10 años después, Pearl Pinson sigue figurando como persona desaparecida, nunca la han encontrado. El caso sigue abierto y sin resolverse. Si sabes algo que pueda ayudar a las autoridades, aunque sea algo pequeño, aunque no estés seguro de que importe, por favor llama a la línea de información de la oficina del sheriff del condado de Solano. El número es 707-784-1963. Número 8. Eileen Michaloff. Bien, imagina un lunes por la tarde. Son poco después de las 6, enero de 1989. Una mujer llamada Maddie llega a un estacionamiento afuera de una pista de hielo no muy lejos de San Francisco y está ahí por la razón más común del mundo. Va a recoger a su hija. Lo han hecho 1000 veces porque su hija Eileen ha estado en la pista de hielo desde que tenía 4 años. Así que Maddie entra y busca a su hija en la pista de hielo, como siempre lo hace, pero su hija no está ahí. Ella encuentra al entrenador y lo que él le dice la deja helada. Eileen nunca fue a la práctica ese día, nunca se presentó. Y si conocieras a Eileen, esa es la parte que te asustaría, porque Eileen Michaloff no faltaba a la práctica. Ella era el tipo de niña que nunca se apartaba de su rutina sin avisar primero a sus padres. Así que ella simplemente no estuviera donde se suponía que debía estar, no era una adolescente saltándose una tarde, eso era totalmente impropio de ella. Maddie lo sentía en el fondo, algo andaba mal. Y esa caminata de regreso a casa desde la escuela, la que Eileen hizo esa tarde, es la última vez que alguien la ve. Es 30 de enero y ella salió de la escuela alrededor de las 2:30 de la tarde, y ese día hacía calor, inusualmente cálido para finales de enero. Ella tenía práctica esa tarde y su mamá iba a pasar por ella después, como siempre, pero había sol y tenía tiempo, así que tomó una pequeña decisión completamente insignificante. Ella iba a caminar las 2 millas hasta su casa y en algún punto de ese trayecto, en algún lugar entre la escuela y su hogar, Eileen Michaloff simplemente desaparece. Así que de regreso en la pista, en cuanto Maddie escucha la noticia, ella y su esposo Michael no pierden ni un minuto más.
Se suben al auto y empiezan a recorrer la ruta de Eileen de ida y vuelta entre la escuela y la casa, revisando cada atajo, el terreno detrás del centro comercial, el arroyo, el parque, y no encuentran nada. No hay señales de ella en ningún lado, así que llaman a la policía. La policía trae sabuesos y empiezan en el arroyo. Nadie dice en voz alta lo que temen, pero todos ahí lo están pensando. Los perros no encuentran nada, ni rastro de ella. Luego la historia se hace pública y empiezan a llegar pistas. Personas seguras de haberla visto aquí o allá, pero una por una, esas pistas se desmoronan. Cada una de ellas resulta ser un caso de confusión, la chica equivocada, el lugar equivocado. Y luego, unos días después de todo esto, los equipos de búsqueda regresan y revisan el parque por segunda vez, y esta vez encuentran algo. Justo ahí, cerca de la entrada del parque, abajo en el lecho del arroyo, alguien encuentra la mochila de Eileen y su llavero, y este es el momento en que el caso deja de tener sentido. Los investigadores ya habían revisado esa zona y los objetos no estaban ahí la primera vez, lo que significa que la mochila y el llavero terminaron en ese lecho del arroyo después. Alguien los puso ahí después de que terminó la primera búsqueda, después de que los equipos de búsqueda se retiraron y se fueron a casa por la noche, lo que descarta algunas cosas. Ella no se salió del sendero. Ella no se resbaló en el arroyo ni fue algo que se pasó por alto de alguna manera. Los investigadores concluyeron que Eileen había sido llevada y quien se la llevó estaba lo suficientemente tranquilo, lo suficientemente cómodo como para regresar a ese mismo lugar mientras la búsqueda aún continuaba y dejar sus cosas en silencio. Ella había sido llevada y quien lo hizo no estaba en pánico, y luego el caso simplemente se queda sin novedades. Las grandes búsquedas se detienen, el FBI interviene, las pistas siguen llegando y ninguna de ellas lleva a ningún lado. Después de esa mochila y el llavero en el arroyo, no vuelve a aparecer ni una sola pieza de evidencia real. No hay llamada para pedir rescate, ni rastro de ella en ningún lado. Se pierde el rastro, y así sigue, y los años empiezan a acumularse. 1 año, luego 10, luego 30, y sus padres nunca dejaron de buscarla ni un solo día. Y todo ese tiempo, durante todos esos años, Maddie y Michael mantuvieron el cuarto de Eileen exactamente como ella lo dejó. Mantuvieron el cuarto listo para que, si su hija alguna vez regresaba a casa, fuera el mismo cuarto que siempre había conocido. Pero en 2020, después de casi 2 años luchando contra el cáncer, Maddie murió. Pasó 31 años buscando a su hija. 31 años mantuvo ese cuarto listo y esperando a una niña que nunca volvió a cruzar la puerta y murió sin saber nunca qué le pasó a Eileen. Si estás disfrutando el episodio hasta ahora, suscríbete y deja un like, de verdad ayuda a que el programa llegue a más personas. Y si nos escuchas en una plataforma de podcast, una calificación de 5 estrellas ayuda más de lo que crees. Deja un comentario y dime desde dónde en el mundo nos estás escuchando. Siempre me gusta ver hasta dónde viajan estas historias. Número 7. Kevin Andrew Collins. Es una tarde fría en San Francisco, el 10 de febrero de 1984, y hay un niño de 10 años parado solo en una parada de autobús. La práctica de baloncesto acaba de terminar y normalmente su hermano mayor lo acompaña a casa, pero hoy su hermano está enfermo en casa. Así que solo está él esperando el autobús, y entonces un hombre se le acerca. Las personas que recordarían esto después lo describieron de la misma manera. Alto, de aproximadamente 1,80 m, con cabello rubio, y justo a su lado, con una correa, un perro negro grande, y nadie le da importancia. Es solo un hombre, un chico y un perro en una parada de autobús. En una tarde entre semana, el autobús llega, o tal vez no, nadie está seguro. Pero en algún momento de esos pocos minutos, Kevin Collins desaparece de esa esquina y nunca se le vuelve a ver. Kevin era tímido, pero le encantaba estar al aire libre y le encantaba el baloncesto y había entrado al equipo de St. Agnes, así que ahí está la tarde del 10 de febrero. El entrenamiento termina. Aquí es donde importa que sea un niño tímido. Su hermano Gary normalmente lo acompaña a casa. Pero ese día Gary está enfermo en cama. Kevin pudo haberle pedido un aventón a su entrenador o a alguno de los otros chicos, pero no quiere ser una molestia, así que simplemente sale solo de ese gimnasio en silencio y va a esperar el autobús. Si alguna vez subió al autobús o no, nadie lo sabe. Esa esquina es el último lugar donde alguien lo ve. Cuando Kevin no llega a casa a la hora de siempre, su mamá Ann sabe casi de inmediato que algo anda mal. Ella toma el teléfono y llama a todos los que se le ocurren, sus compañeros de clase, la escuela, sus maestros, y ninguno de ellos lo ha visto desde que salió de ese gimnasio. Así que el papá de Kevin, David, y el hermano de Ann, Michael, salen a pie y recorren el vecindario buscando cualquier señal de él. Tal vez se haya alejado. Tal vez se desorientó y se perdió. Pasan las horas y no hay ninguna señal de él en ningún lado.
Y cuando la familia finalmente llama a la policía prácticamente lo ignora. Ellos piensan que el niño está en casa de algún amigo y que va a aparecer. Pero Anne y David conocen a su hijo y saben que Kevin les habría avisado. Él no deja de regresar a casa así nada más, así que la familia hace lo que la policía no hará. Ellos organizan sus propios grupos de búsqueda y se dividen por toda la ciudad, imprimen volantes con la cara de Kevin y los pegan en cada superficie que encuentran. Y entonces empiezan a llegar extraños para ayudar, voluntarios de buen corazón que no pueden quedarse de brazos cruzados mientras un niño está desaparecido. Alguien instala una línea directa y la familia se turna para estar junto a ese teléfono día y noche, rezando para que suene. Pasa un mes y todavía no hay nada. Y son esos carteles los que finalmente hacen que aparezca una pista. Algunas personas ven la cara de Kevin en un volante y se presentan para decirle a los investigadores que habían estado cerca de St. Agnes y que vieron a Kevin parado en esa parada de autobús, hablando con un hombre alto, tal vez de 1,80 m, cabello rubio, con un perro negro grande atado con una correa. Y un par de personas más mencionaron otra cosa, un Ford Galaxy azul visto dando vueltas cerca de la escuela. Si ese auto tenía algo que ver con Kevin, nadie lo puede decir. Simplemente está ahí, en el fondo. Nunca se explicó, y justo en este momento, el caso de Kevin deja de ser una historia local porque se convierte en uno de los primeros niños desaparecidos en este país en tener su rostro impreso en un cartón de leche, millones de ellos. En todo Estados Unidos, la gente se sienta a desayunar, sirve cereal y ahí está el rostro de este niño mirándolos con una sola palabra impresa debajo, desaparecido. Pero para entonces, la pista ya se ha enfriado, un mes se convierte en un año en muchos años, y esa incertidumbre, poco a poco, va separando a toda la familia. La tensión en el matrimonio de Anna y David llega a ser más de lo que pueden soportar, y con el tiempo los dos se divorcian. Y los hermanos y hermanas de Kevin han dicho oficialmente que eso todavía los atormenta hasta el día de hoy. Su hermano salió de un gimnasio una tarde y desapareció, y nunca han recibido una sola respuesta sobre lo que le pasó. Ahora me adelantaré porque después de eso el caso se enfría por mucho tiempo y luego, a finales de 2005, sucede algo realmente extraño. Hay una empleada en el Departamento de Estado revisando solicitudes de pasaporte un día y un nombre la deja helada. Kevin Andrew Collins. Ella conoce ese nombre, recuerda el caso, así que llama a la policía y ellos rastrean a quien presentó la solicitud. Y por un momento, tal vez hay un destello de esperanza. Tal vez Kevin está vivo, tal vez él llenó el formulario, pero tristemente eso no fue lo que pasó. Resultó ser un hombre cometiendo robo de identidad. Según su propio testimonio, eligió el nombre de Kevin porque pensó que había pasado suficiente tiempo para que nadie recordara el caso. La policía lo exoneró de cualquier relación con la desaparición. Vio el nombre de un niño desaparecido como un atajo para obtener un pasaporte y se declaró culpable del fraude. Fue un acto cruel y egoísta, y sometió a la familia a una nueva ronda de falsas esperanzas por nada. Luego pasan otros 8 años. Y en 2013, la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de San Francisco reabre el expediente de Kevin. Trabajando con pistas antiguas y pruebas circunstanciales, obtienen una orden de cateo para una casa en la avenida Masonic, a unas cuadras de donde Kevin fue visto por última vez. Llevan perros rastreadores de cadáveres y el perro huele algo. Indican que hay un cuerpo enterrado en el patio trasero de esa casa. Así que empiezan a cavar y lo que sacan son restos, pero no humanos. Los huesos pertenecen a un perro. Las personas que eran dueñas de esa casa se habían mudado allí mucho después de que Kevin desapareciera, así que nunca fueron sospechosos. Otro callejón sin salida. Pero 2013 es el año en que la policía finalmente da a conocer a quién han estado investigando todo este tiempo. En una conferencia de prensa, el jefe de policía de San Francisco, un hombre llamado Greg Suhr, nombró a alguien. Lo hace con cautela. Lo llama una persona de interés y el nombre es Wayne Jackson, y esto es lo que la policía sabía sobre Wayne Jackson. Ya lo conocían bien, había sido condenado por un acto lascivo contra un menor ahí mismo en San Francisco, y era buscado en Canadá por un caso aparte con cargos similares. Volviendo a 1973, medía alrededor de 1,80 m, tenía el cabello rubio y era dueño de un perro negro grande, igual que como los testigos describieron al hombre en la parada del autobús. Y de ahí se pone más extraño, porque allá en Canadá, este hombre no era Wayne Jackson en absoluto. En ese entonces usaba el nombre de Raymond William Stewart. Y después, tras su tiempo en California, volvió a cambiarse el nombre a Dan Tarian.
y siguió viviendo en el área de San Francisco hasta que murió por causas naturales en 2008. La policía dijo que usó toda una serie de nombres diferentes a lo largo de su vida. Ya lo tenían en la mira desde el principio. El jefe Sir dijo que Jackson fue interrogado en los años 80, justo después de que Kevin desapareciera, porque coincidía con la descripción de ese hombre en la parada del autobús. Incluso registraron su casa, que estaba a poca distancia de St. Agnes, y no encontraron nada, así que lo dejaron ir. No fue hasta décadas después, cuando los investigadores finalmente desenredaron todos esos nombres, que todo volvió a cobrar sentido y los llevó de vuelta a él. Basándose en su historial, la manera en que seguía cambiando de nombre y una descripción que coincidía con lo que vieron esos testigos, la policía dice que cree que Wayne Jackson es la persona responsable de la desaparición de Kevin, pero nunca fue acusado por ello. Murió como un hombre libre, bajo un nombre inventado, en su propia cama, y si la policía tenía razón sobre él, entonces se llevó la respuesta a la tumba con él. Sin embargo, la policía cree que Jackson no hizo esto solo. Creen que hubo un cómplice, alguien que estaba por ahí en ese entonces, y que esa persona, según los investigadores, nunca ha sido nombrada públicamente. Durante años, las autoridades han acudido a esta persona y le han pedido que se presente, que diga lo que sabe, incluso le han ofrecido inmunidad total. Dinos qué pasó y no te pasará nada. Y cada vez que lo han pedido, la respuesta siempre ha sido no. Número 6. Gene Spangler. 2 días después de que Gene Spangler desaparece, alguien que caminaba por Griffith Park encuentra su bolso. Está en una sección del parque llamada Ferndale. Sus cosas personales siguen adentro y también una nota. Dice, cito, Kirk, no puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá no está. Entonces, ¿quién es Kirk? ¿Quién es el Dr. Scott? ¿Qué quiere decir con funcionará mejor de esta manera? ¿Y qué demonios estaba a punto de hacer Gene? Gene Spangler era una actriz prometedora durante la época dorada de Hollywood. Entre 1948 y 1950 apareció en varias películas. Sí, eran papeles pequeños de fondo, pero estaba en sets reales, trabajando de verdad. Pero la actuación era solo una parte de la vida de Jan, también era mamá. Se casó en 1942 y tuvo una niña llamada Christine, y cuando ese matrimonio terminó, se convirtió en una larga y amarga batalla por la custodia. Gene luchó por ello, y Gene ganó, y luego llegó el 7 de octubre de 1949, eran alrededor de las 5 de la tarde. Y Gene deja a Christine con su cuñada. Le quedan 2 paradas por delante. Primero, planea reunirse con su exesposo, un hombre llamado Dexter. Necesita hablarle sobre la manutención de la niña que él debe. Después de eso, dice que tiene que ir a un set de filmación para un rodaje de toda la noche, y no es cualquier película. Se llama Joven con una trompeta, el elenco incluye verdaderas estrellas como Kirk Douglas. Este pudo haber sido el papel que llevara a Gene de un segundo plano a ser coprotagonista, pero nunca lo sabremos, porque esa noche Gene desaparece. Al día siguiente, Gene no aparece para recoger a Christine. Al principio, nadie se alarma. Las grabaciones de películas suelen alargarse, así que tal vez solo se retrasó. Pero luego pasa otro día y otro más, y no hay nada, ni una llamada, ni noticias, ni Gene. Es entonces cuando empieza el miedo. Porque esto no es propio de ella. Jan no dejaría a su hija así nada más. Algo anda mal, y luego aparece el bolso. 2 días después de la última vez que la vieron, ese bolso apareció en Griffith Park con la nota adentro, la nota para Kirk. Así que el primer nombre al que todos recurren es el obvio, Kirk Douglas, la estrella de cine. El hombre con el que está a punto de trabajar, excepto que Kirk Douglas, se entera de esa nota y va directamente a la policía de Los Ángeles él mismo. Él les dice directamente que no es el Kirk de esa carta. Sí, él conoce a Gene. Iban a trabajar juntos, pero dice que fue estrictamente profesional, nada más, y puede comprobar dónde ha estado todo el tiempo. Así que la policía ni siquiera lo considera sospechoso. Después, investigan al ex esposo, Dexter, y, en papel, parecía el sospechoso ideal. Divorcio amargo, larga batalla por la custodia. Él es la última persona con la que Gene se supone que iba a reunirse ese día, pero Dexter le dice a la policía que Gene nunca llegó a su cita. Su nueva esposa lo respalda. Y sus movimientos también se confirman, así que, así de fácil, queda libre de sospecha. Investigadores y reporteros se dispersan por todo Los Ángeles buscando cualquier cosa. Un empleado en el Original Farmers Market, lo suficientemente cerca del departamento de Gene como para ir caminando, dijo que la vio ahí. Según ese testimonio, Jan parecía que estaba esperando a alguien, pero nadie la vio irse. Hay un contacto más.
La cuñada de Jean dice que Jean llamó alrededor de las 7:30 de esa noche para preguntar por Christine. Esa llamada telefónica es la última vez que alguien que conozcamos supo de Jean. Muy pronto, la gente empieza a pensar lo peor, y tienes que entender el momento y el lugar. Griffith Park era conocido como un lugar donde los criminales tiraban cuerpos, y toda la ciudad ya estaba nerviosa. Menos de 3 años antes, Los Ángeles había sido sacudida por el asesinato de una joven, el infame caso que el mundo llegaría a conocer como la Dalia Negra. Tampoco se resolvió nunca, lo que nos lleva de vuelta a la nota y al Dr. Scott. La policía se esfuerza mucho por averiguar quién es este doctor y no llegan a nada. Entonces, los amigos de Jean empiezan a decirle algo a la policía. Dicen que Jean les había contado que estaba embarazada cerca del final de su primer trimestre y que estaba buscando un médico para interrumpir el embarazo. En la California de los años 40 eso era ilegal, pero había doctores que lo hacían en secreto de todos modos, por el precio adecuado y a puerta cerrada. Y en la escena de clubes de Los Ángeles se hablaba de un hombre al que solo llamaban Doc, supuestamente un ex estudiante de medicina que hacía el procedimiento por una tarifa, así que la policía siguió la pista del nombre Scott. Revisaron a personas con ese apellido por toda la ciudad y nada coincidía. Empezaron a darse cuenta de que Dr. Scott casi seguro era un nombre falso, algo para mantener al verdadero hombre oculto y fuera de la cárcel. Lo más cerca que llegaron fue a un exteniente de la Fuerza Aérea al que todos llaman Scotty, y Scotty conocía muy bien a Jean. Ellos dos tuvieron un romance hace años, mientras Dexter estaba en el extranjero con el ejército. Según los informes que reunió la policía, Scotty era de temperamento fuerte. Según se informa, atacó a Jean e hizo amenazas cuando ella intentó terminar la relación. Así que eso suena como una pista, excepto que el momento lo descarta. Scotty y Jean no se habían visto desde que su matrimonio terminó en 1945 y Scotty no tenía ningún tipo de formación médica. Así que él tampoco puede ser el Dr. Scott, lo que significa que fue descartado. Ahora, aquí hay un dato que hace que todo esto sea aún más extraño. Hay un actor llamado Robert Cummings que había trabajado con Jean en una película llamada La Chica Petty. Los dos eran amigos, nada romántico. Cummings le dice a la policía que vio a Jean unas 2 semanas antes de que desapareciera. Dice que ella parecía feliz y él se lo dijo y ella estuvo de acuerdo con él. Ella le dijo, cito, «Tengo un nuevo romance, fin de la cita». Cuando Cummings le preguntó si era algo serio, Jean dijo, «No realmente, pero me la estoy pasando increíble». Nunca le dijo el nombre del hombre, así que piensa de nuevo en esa nota. Mucha gente pensó que tal vez ese Kirk era el hombre con el que Jean estaba saliendo, y como sabemos que no era Kirk Douglas, eso significa que había otro Kirk en su vida que nadie pudo identificar. Cuando la policía habló con la propia madre de Jean, ella confirmó que Jean le había mencionado a un Kirk, pero su mamá no podía asegurar si se refería a Kirk Douglas, porque Jean trabajaba para todo tipo de estudios y ella ya había mencionado ese nombre incluso antes de empezar en Un joven con una trompeta. Y no ayudaba que el Departamento de Policía de Los Ángeles en ese entonces estuviera plagado de corrupción, del tipo que ya había obstaculizado el caso de la Dalia Negra y muchos otros similares. Bien, entonces pasan 4 meses y luego el caso da un giro drástico. Un agente de la aduana de Estados Unidos se presenta y dice que había estado siguiendo a 2 hombres. Ambos son conocidos asociados del mafioso de Los Ángeles, Mickey Cohen. Sus nombres eran Davey Ogle y Frank Nicoli, y el agente dice que había una mujer con ellos, una mujer que se parecía a Jean, así que los detectives se dirigen a El Paso. Y ahí, un empleado del hotel ve una foto de Jean y dice que sí, que ella se hospedó ahí y que habló de ir a Las Vegas después, y luego la pista simplemente se enfría. Después de eso, hubo reportes de que vieron a Jean por toda California, en Phoenix e incluso en la Ciudad de México. Ninguno de esos reportes pudo ser confirmado. Entonces, ¿qué le pasó a Jean Spangler? Una de las teorías principales es también la más oscura, que Jean realmente fue a ver al Dr. Scott para ese procedimiento y que algo salió terriblemente mal. Y en lugar de ser atrapado y responder por su muerte, el doctor se deshizo de la evidencia y cerró su operación, tal vez por un tiempo, tal vez para siempre. La otra gran teoría se basa en ese agente de aduanas y el empleado del hotel. Algunos creen que Jean se enredó con la banda de Mickey Cohen, probablemente no como miembro, pero tal vez involucrada con alguien de alto rango en ella. Quizá incluso el hombre con el que le dijo a Robert Cummings que estaba pasando el mejor momento de su vida, y en esa versión Jean huye a México o a algún lugar en el extranjero para escapar de la vergüenza que implicaba ser una mujer embarazada y soltera en esa época. Pero aquí está la verdad, no hay pruebas de nada de eso. Cada intento de encontrar al Dr. Scott no arrojó nada. Cada avistamiento resultó ser la mujer equivocada o simplemente inventado.
Y la familia y los amigos de Jean nunca creyeron la historia de la mafia ni por un segundo, así que ahí es donde nos deja esta historia. Una joven madre sale en una tarde cualquiera en Los Ángeles, alrededor de las 7:30 de esa tarde, hace una llamada rápida para ver cómo está su hija y luego desaparece, sin respuestas, sin cuerpo, sin explicación. Christine crece sin saber nunca qué le pasó a su madre. Número 5. Amanda Nikki Campbell. Muy bien, hay una bicicleta de niño recargada contra una cerca en una calle tranquila de Fairfield, California. Parece que quien la estaba montando la dejó con cuidado y se fue a hacer algo por un minuto, excepto que la niña que la estaba montando no regresó. Su nombre es Amanda, tiene 4 años y más de 30 años después nadie la ha encontrado, así que déjame llevarte al inicio de todo esto. 27 de diciembre de 1991, 2 días después de Navidad, y Fairfield sigue en esa etapa tranquila donde la mitad del pueblo no trabaja, los niños están en casa y las calles están completamente silenciosas. Amanda Campbell recibió una bicicleta en Navidad y, como cualquier niña de 4 años con una bicicleta nueva, quiere andar en ella todo el tiempo que puede. Más tarde esa tarde ella sigue afuera. Había estado en la casa de una amiga a solo unas casas de distancia y como a las 4:30 o 5 se sube de nuevo a la bicicleta para ir a la casa de otra amiga a la vuelta de la esquina, pero no llega ahí. Ahora necesito que entiendas qué tipo de calle es esta porque es importante para todo lo que viene después. Este es un vecindario muy unido, todos se conocen. Todos los padres siempre están pendientes por la ventana de los niños que pasan. Es el tipo de lugar donde si una niña se cae de su bicicleta y empieza a llorar, 3 adultos salen corriendo en un instante. Acuérdate de eso, así que cuando Amanda no regresa a casa, la familia sale a buscarla de inmediato. Luego los vecinos también salen, caminan por la cuadra, gritan su nombre, revisan los patios traseros, miran por los callejones. Escuchan que ella iba hacia la esquina, así que van en esa dirección. Y puedes sentir que empeora mientras avanza el día. Y luego empieza a oscurecer y la familia encuentra la bicicleta recargada contra esa cerca, a poca distancia de la casa, parada perfectamente, sin un rasguño, como si la hubiera dejado ahí para irse a jugar, pero ella no está jugando en ningún lado, simplemente desapareció. Y aquí viene la parte que me impacta. Nadie escuchó nada, ni un grito, ni una pelea, ni un auto saliendo a toda velocidad de ahí. En una calle llena de gente que estaba en casa, que sin duda habría escuchado algo, pero ahora es tarde, casi anochecer, con un vecindario lleno de familias, y ni una sola persona vio o escuchó absolutamente nada. Cuando llega la policía, es la misma historia, no hay señales de pelea, ni de que alguien haya sido arrastrado. Lo que haya pasado fue rápido, tan rápido que nadie se dio cuenta, pero de alguna manera lo suficientemente lento como para que un niño de 4 años se fuera con alguien. Trabajan toda la noche tocando puertas, casa por casa, preguntándole a todos lo mismo. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? Y siempre es la misma respuesta. Fue una tarde tranquila. Había autos aquí y allá, pero ninguna información útil. Y entonces todo el vecindario escucha un sonido que normalmente no escucha. Un helicóptero volando bajo sobre las casas con un reflector, moviéndolo de un lado a otro por los patios traseros de la gente. Y la gente salió y simplemente se quedó ahí mirando porque esto no pasaba aquí. Este es un pueblo seguro. Y ahora hay policías yendo de casa en casa en la oscuridad con linternas, buscando a la hija de alguien. Y también trajeron perros. Unos días después, los sabuesos detectan el olor de Amanda cerca de su casa y lo siguen, lo rastrean por aproximadamente 1 milla y luego el rastro simplemente se pierde. Se detiene de golpe y para los investigadores, perder el rastro justo ahí apunta en una dirección. Creen que aquí fue donde salió en un vehículo, que alguien la subió a un auto y se la llevó. Pero esa es la teoría. Nadie nunca pudo probar a dónde fue el rastro. En ese momento, la policía de Fairfield sabe que esto los supera. Este caso involucra a todos, incluido el FBI, y aquí está la razón por la que desde el principio fue una señal de problemas. Ella tiene 4 años. Todo en esa escena indicaba que alguien se la llevó, y lo más importante, algo que aún no hemos mencionado, esto ya había pasado antes, no muy lejos y no mucho tiempo atrás. Retrocedamos 3 años, a 1988 a media hora al sur de Fairfield. Hay un pueblo llamado Panola, y hay una niña de 7 años llamada Amber Schwartz García frente a su casa saltando la cuerda, y de repente simplemente desaparece, no hubo alboroto, nadie vio nada. Un segundo está en el patio, y al siguiente ya no está. Sí, los investigadores notaron las similitudes. Y no fue solo Amber.
Si retrocedes y ves esa zona de la bahía en esos años, es peor que solo 2 casos. Estaba el caso de Amber en el verano del 88. 5 meses después, una niña de 9 años llamada Michaela Gerecht fue secuestrada en la acera frente a un mercado en Hayward. 2 meses después de eso, una niña de 13 años, Eileen Michaloff, desapareció mientras caminaba a casa desde la escuela en Dublín, y luego Amanda. 4 niñas, unos pocos años, una esquina del mismo mapa, y ninguna de ellas jamás regresó a casa. 2 niñas pequeñas, 2 patios frontales, separadas por media hora una de la otra, ambas desaparecieron sin hacer ruido. No necesitas una placa para sentir lo mal que está eso. Algunas de las personas que buscaban a Amanda eran de la Fundación Amber Schwartz, el grupo que se formó después de que Amber desapareciera, y ellos salieron y se unieron a la búsqueda. Pero después de 2 días, todo empieza a venirse abajo porque no hay nada, ni pistas, ni dirección, nada de nada. Lo mejor que tienen son un par de descripciones borrosas de algún vehículo que tal vez estaba cerca. Eso es todo, y los años pasan así, pistas que no llevan a ningún lado. Ponen una cartelera en Sacramento con su rostro, pidiendo que cualquiera que sepa algo se presente. Para mediados de 1992, las autoridades ya habían dicho en voz alta lo que todos pensaban: esto fue un secuestro, y luego el caso simplemente se enfría. Y durante más de 30 años no se ha encontrado ni un solo rastro de ninguna de las 2 niñas. Si sabes algo, y me refiero a cualquier cosa, sobre lo que le pasó a Amanda Campbell o a Amber Schwartz García, el número al que debes llamar es la oficina del sheriff del condado de Solano, 707-421-7090, número 4, Kristen Modafferi. La última vez que alguien puede decir con certeza que vio a Kristen, ella estaba en el segundo piso de un centro comercial en el centro de San Francisco, parada ahí hablando con una mujer rubia que ninguno de sus compañeros de trabajo reconoce. Nadie escucha el nombre de la mujer. Y quienquiera que haya sido, desaparece de la historia justo ahí y nunca vuelve a aparecer. Un poco después, una cámara de seguridad en un cajero automático capta a Kristen una vez más, retirando algo de dinero en efectivo antes de que se aleje y salga del encuadre. Y esa es la última pista sólida que alguien va a encontrar de Kristen Modafferi, una estudiante de fotografía de 18 años que había estado viviendo en California por solo 3 semanas. El 1 de junio de 1997, que también resulta ser su cumpleaños número 18, se mudó al área de la bahía y a una casa en Oakland con 4 compañeros de cuarto que encontró en línea, y enseguida se pone en marcha. En pocos días consiguió 2 trabajos, ambos en cafeterías. Cuando termina sus turnos, sale y recorre la ciudad con su cámara, simplemente conociendo el lugar. El día antes de su primera clase, trabaja su turno y le menciona a un compañero de trabajo que estaba pensando en ir a una fiesta ese día, pidiéndole indicaciones para llegar a una playa. Y luego viene el centro comercial, la mujer rubia, el cajero automático, y después de eso, nada. A la mañana siguiente, la clase que tanto le emocionaba comienza sin ella. Pasan lista, no está Kristen. De vuelta en la casa, sus compañeras de cuarto notaron que no regresó a casa, pero no están preocupadas. Aún no. Pasan unos días así. Luego, el papá de Kristen llama a la casa y deja un mensaje en el teléfono fijo. Cuando una de las compañeras le devuelve la llamada, ese es el momento en que finalmente se dice en voz alta: Kristen no ha sido vista en casi 3 días. Y es entonces cuando empiezan a sonar las alarmas. Sus padres toman un avión, vuelan a Oakland y reportan la desaparición de su hija. Ahora, la razón por la que pasan días antes de que alguien se preocupe es simple. Nadie a su alrededor la conoce lo suficientemente bien como para asustarse todavía. Los compañeros de cuarto, la gente en la universidad, apenas la acaban de conocer, y ninguno de ellos tiene manera de saber que desaparecer durante 3 días seguidos no es nada propio de ella. El hombre que eventualmente se involucraría en el caso era un ex detective de Oakland llamado Mahaney. No soportaba la suposición común de que los adultos jóvenes desaparecidos simplemente se habían ido por su cuenta, porque las primeras horas después de una desaparición suelen ser las más importantes. Pero para ese momento ya habían pasado 3 días críticos, así que la familia de Kristen se ve obligada a enfrentar la peor pesadilla de cualquier padre. Salen a las calles de San Francisco con montones de volantes, el rostro de Kristen en cada uno, deteniendo a extraños y preguntando: ¿la has visto? Después contratan a un investigador privado. Y una vez que la policía se entera de que un investigador privado está investigando, el caso de Kristen sube en la lista de prioridades y Mahaney empieza a intercambiar información con él. Trabajan duro, cada uno de los compañeros de cuarto es interrogado y todos son descartados como sospechosos. Buscan a la mujer rubia del centro comercial, pero esa pista no lleva a ninguna parte. Ella nunca se presenta.
Hasta el día de hoy, ella nunca ha dicho una sola palabra al respecto. Luego registran la habitación de Kristen y encuentran algo. Una copia de un periódico local, el San Francisco Bay Guardian, y en la sección de anuncios personales hay un anuncio marcado con un círculo. Dice, amigos, mujer busca amigos para compartir actividades, que disfruten la música, la fotografía, hacer ejercicio, caminar, tomar café o simplemente la playa, explorar el área de la bahía. ¿Interesado? Llámame. Fotografía, lo mismo que Kristen había venido hasta aquí a estudiar, así que los detectives van directamente al periódico para averiguar quién puso el anuncio. Y ya es demasiado tarde, los registros ya han sido borrados, ya no hay manera de saber si Kristen puso el anuncio ella misma o si lo marcó porque estaba pensando en responderlo, simplemente queda en el aire. Mahani trae sabuesos. Le dan a los perros algunas cosas de Kristen. Los perros captan un olor, y según la interpretación de Mahani, Kristen caminó y se subió al autobús 38 Geary. Otros relatos del caso agregan que los perros también detectaron el olor de Kristen cerca del final de esa misma ruta de autobús en Sotro Heights Park, por Land's End, donde se perdió cerca de un acantilado al borde del agua. Y al principio, hubo una pista que parecía que podría cambiarlo todo. Llegó a una sala de redacción local y los investigadores dejaron lo que estaban haciendo y la siguieron a fondo, pero no llegó a nada. Todo resultó ser una invención, un callejón sin salida. Y seguir esa pista le costó a la investigación semanas que no podía permitirse perder. No tienen cuerpo, no hay escena del crimen, y sin nada de eso, la policía ni siquiera puede llamar oficialmente a esto un crimen, y los primeros días ya se perdieron, primero por asumir que ella se había ido por su cuenta, y luego por esa pista falsa que no llevó a nada. En 1999, el caso de Kristen aparece en un segmento de America's Most Wanted, poniéndolo frente a una audiencia nacional, y casi nada útil surge de eso. Los años siguen pasando. Mahani finalmente se retira, pero no puede dejar el caso y sigue trabajando en él, ayudando a los detectives que llegan después de él. Esto es lo que sí saben con certeza. Kristen nunca regresó a casa en Oakland ese día. Lo que le haya pasado sucedió en algún lugar de San Francisco. O la sacaron de la ciudad, o ella se fue por su propia cuenta, pero de una u otra forma nunca regresó. Mahani tiene su propia teoría sobre el resto. Él cree que Kristen terminó en la bahía, arrojada desde uno de los puentes de la ciudad, y te dirá directamente que después de casi 30 años, las probabilidades de encontrarla así ya son casi nulas. Las mareas siguen arrastrando. Lo que sea que estuviera ahí abajo ya se fue hace mucho tiempo, pero hay otra posibilidad, una más silenciosa, y de alguna manera pesa aún más. Ese autobús al que los perros creen que ella subió, su ruta va hacia un lugar llamado Land's End. Este hermoso mirador en el borde de la ciudad donde se abre todo el Pacífico con el puente Golden Gate a un lado, justo el tipo de vista que un fotógrafo busca capturar. Así que la teoría es que Kristen fue hasta allá para tomar algunas fotos, se acercó demasiado al borde, perdió el equilibrio y cayó. Y si eso fue lo que pasó, dice Mahani, alguien con quien consultó en una agencia federal oceánica le dijo que un cuerpo que entrara al agua esa noche podría ser llevado hasta Monterey, a más de 100 millas al sur, en un plazo de 3 días, entre las cuevas a lo largo de esa costa y la forma en que corre la corriente ahí. Mahani dice que las probabilidades de recuperarla alguna vez son prácticamente nulas. También señalará que probablemente hay restos a lo largo de esa costa que tienen 100 o incluso 1000 años de antigüedad. Así que, incluso en esa remota posibilidad de que algo apareciera algún día, las probabilidades de que sea Kristen son casi nulas. Algo que la mayoría de la gente aquí no sabe sobre mí, no solo cuento historias, también hago música. Mi álbum Soy Skara ya está disponible en todas las plataformas de streaming. El enlace está en la descripción si quieres escucharlo. Puedes seguirme en Instagram como DylanIsChillingYT con guiones bajos en lugar de espacios, en X como YT-YT Chills y en TikTok como Chills. Número 3. Crystal Tymic. 4 niños están jugando en el patio trasero en una tarde de verano. 3 hermanos y su hermanita están a solo unos cuantos pies de distancia. Y luego, de alguna manera, la niña desaparece. Nadie la ve irse, nadie ve a nadie llevársela. En un momento está ahí, jugando debajo de un duraznero en un patio trasero en el sur central de Los Ángeles. Al siguiente, simplemente ha desaparecido. Los niños habían pasado la tarde haciendo algo completamente común, viendo quién podía lanzar los duraznos más lejos por encima de la casa de al lado. Eso es todo. Ese era el juego. Y en algún momento, mientras sus 3 hermanos estaban justo a su lado, su hermanita desapareció. Su nombre es Crystal. Tiene 6 años.
Y la parte que hace que este caso sea tan inquietante es que cuando sus hermanos finalmente se dieron cuenta de que ya no estaba, ninguno de ellos puede decir exactamente cuándo la vieron por última vez. Habían estado afuera durante horas. Para ese momento, ella pudo haberse ido hace 5 minutos o pudo haberse ido hace 2 horas. Nadie lo sabía, así que los investigadores nunca pudieron precisar el momento en que desapareció. En cambio, se quedaron con un vacío en la tarde, un periodo de tiempo en el que una niña desapareció sin que nadie se diera cuenta. Más de 30 años después, nadie la ha encontrado, pero déjame decirte quién era Crystal. Antes de que sigamos con esto, ella era la más joven de 4 y la única niña y tenía 3 hermanos mayores que la cuidaban, y los 4 casi nunca estaban separados. Porque donde quiera que los chicos estuvieran, Crystal estaba ahí, haciendo lo mismo, manteniéndose al ritmo de niños mucho mayores que ella y nunca quedándose atrás. Ella dividía su vida entre 2 casas, la de su mamá en Santa Mónica y la de su papá en Los Ángeles, y ese día todo se vino abajo, se estaba quedando con su papá. Era el 30 de junio de 1994 y el calor de California estaba insoportable, y Crystal salió a jugar con sus hermanos. Terminaron en la casa de un amigo que estaba cerca, donde había un árbol de durazno en el patio. De eso se trataba el juego, arrancando duraznos del árbol y viendo quién podía lanzar uno más lejos por encima de la casa de al lado. Habían llegado ahí como a las 2 de la tarde. Su abuela los llamó como a las 5 para que fueran a ver El Rey León, así que lo que le pasó a Crystal ocurrió en algún momento dentro de ese lapso de 3 horas. Y eso es lo primero cruel de todo este caso, porque no hay un solo momento que alguien pueda señalar y decir, ahí, en ese segundo, la perdimos. Su familia no se quedó sentada esperando. Salieron a la calle casi de inmediato, llamando su nombre por toda la cuadra, todos aferrados a la idea de que solo se había alejado un poco y que al dar la vuelta a la esquina, ahí estaría. Pero recorrieron todo el vecindario y no había nada fuera de lugar en ningún lado. Ningún desconocido merodeando donde no debía estar, ningún auto estacionado en la calle que no perteneciera, ni rastro de Crystal en absoluto. Así que llamaron a la policía y la respuesta que recibieron costaba creerlo. Más de 100 oficiales del LAPD llegaron en masa al vecindario y cientos de personas de la comunidad salieron a ayudar en la búsqueda. Y como Crystal solo tenía 6 años, el FBI también se involucró en todo esto. El LAPD declaró lo que llamaron una alerta táctica localizada, lo que hizo que más oficiales se unieran a la búsqueda y permanecieran allí durante toda la noche. Y luego el Consejo Municipal de Los Ángeles intervino y ofreció una recompensa de $10,000 para cualquiera que tuviera información que pudiera traer a Crystal de regreso a casa sana y salva. Fue una movilización masiva, todo el aparato en marcha a la vez. Los socorristas, agentes federales, funcionarios de la ciudad y vecinos comunes, todos estaban ahí juntos, recorriendo las mismas pocas cuadras una y otra vez. Todo eso por una sola niña. Pero alrededor de las 4:30 de la mañana siguiente se canceló la alerta táctica y todo ese enorme esfuerzo no había dado absolutamente ningún resultado, ni una sola pista de ella, ni una pizca de evidencia, ni siquiera una dirección clara hacia dónde buscar. Fueron de puerta en puerta por todo el vecindario, y aquí es donde deja de sentirse como una niña perdida que aparecerá por la mañana y empieza a sentirse como algo mucho más frío, porque nadie había visto nada, y es peor que eso. De verdad lo es, porque nadie ni siquiera la había visto. Quiero que pienses en eso por un momento. Desde el punto de vista de los detectives, tienes a una niña de 6 años con una camiseta rosa brillante. En medio de una tarde soleada en una calle llena de gente, puedes ir y tocar la puerta y preguntar. Y de todas esas personas, ni una sola puede decirte que la vio. No jugando, no caminando por la acera, no saliendo con nadie, nada de nada. Y fue precisamente eso, esa ausencia total y completa de un solo testigo, lo que les dijo a los investigadores a qué se enfrentaban realmente. Porque una niña de 6 años no simplemente se desvanece en el aire y no le escapa a 100 policías y al FBI. Y cuando tienes tanta luz del día y tantos ojos y una camiseta tan brillante y aún así no obtienes nada, lo único que queda por creer es que ella nunca se alejó por su cuenta. Alguien se la llevó silenciosamente, a plena vista, en medio del día, con sus hermanos a unos metros delante de ella y todo el vecindario ahí mismo, y ni una sola persona lo vio suceder. Luego, casi de inmediato, el caso se estancó. Durante más de 10 años no hubo nada en absoluto, sin pistas, sin avistamientos, sin llamadas pidiendo rescate, sin respuesta a nada, y la investigación simplemente se detuvo. Y la historia desapareció silenciosamente de las noticias, como suelen hacerlo estas historias.
Hasta que después de un tiempo, era casi como si todo nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera habido una niña ahí desde el principio. Luego, en agosto de 2005, completamente de la nada, el nombre de Crystal volvió a aparecer en las noticias nacionales. La policía recibió una pista y actuó rápido, y la casa en el centro de todo estaba justo enfrente de la casa de su papá. La pista vino de un vecino que dijo que no mucho después de que Crystal desapareció, vio al dueño de esa casa enterrar algo en la propiedad, algo que en ese momento el vecino pensó que solo era un animal. Así que los investigadores entraron y registraron la casa, hasta el reducido espacio debajo de la casa, mientras la familia y los vecinos esperaban afuera. 11 años sin saber, pesando sobre esa casa al otro lado de la calle, y luego llegó la noticia de que habían encontrado restos y todos se prepararon para lo peor. Porque tenía que ser eso, esta era la respuesta después de 11 largos años, excepto que no lo era. Los restos no eran humanos, resultaron ser huesos de animales, exactamente como ese vecino había dicho todos esos años atrás. Y así, todo se vino abajo en las manos de todos, y esa familia estaba exactamente donde empezó, sin estar más cerca de Crystal que la tarde en que desapareció de esa cuadra. ¿Alguien sabe lo que pasó en la avenida Brinkhurst? Alguien siempre lo ha sabido, y si ese alguien eres tú, o si alguna vez escuchaste, aunque sea un susurro sobre una niña llamada Crystal Ann Tymick, su familia no es difícil de encontrar, y tampoco el Departamento de Policía de Los Ángeles. Después de 30 años, lo mínimo que esa familia merece es la verdad. Número 2. Patrick McDermott. Un hombre aborda un barco de pesca con otras 22 personas. 5 días después, está desaparecido. El barco se llama Freedom y en la noche del 30 de junio de 2005 sale de la costa del sur de California rumbo a la isla San Clemente, un largo viaje hacia el Pacífico. Hay 23 personas a bordo. Por todos los relatos, el viaje es completamente rutinario. Salen, pescan, dan la vuelta, regresan y amarran en el muelle justo a tiempo. Todos toman su equipo, caminan por el muelle y se van a casa. No hay tormenta en ninguna parte de la historia, ni llamada de emergencia, ni gritos, ni alboroto, ni se reportó a nadie que cayera por la borda, solo una excursión de pesca común que regresaba de una salida cualquiera. Excepto que una de esas 23 personas sube a ese barco y, hasta donde cualquiera ha podido probar, nunca se le vuelve a ver. El hombre que no regresó a casa se llama Patrick McDermott. Y antes de entrar en lo que arrojó la búsqueda y si arrojó cosas realmente extrañas, deberías saber un poco sobre quién era él. Patrick nació en Corea del Sur. Cuando tenía 2 años, una familia estadounidense lo adoptó y lo llevó a Estados Unidos, y ahí fue donde creció. De adulto, terminó trabajando en el cine, detrás de la cámara, primero como operador de cámara y luego como encargado de iluminación, lo que llaman un gaffer. Nunca trabajó en las grandes superproducciones. Las películas que conocerías por nombre en su mayoría eran producciones más pequeñas e independientes, y fue a través de ese trabajo en el cine que tuvo contacto con el mundo de las celebridades, que es como conoce a alguien de quien probablemente hayas oído hablar, Olivia Newton-John, la actriz principal de Vaselina. Ellos dos empezaron a salir en 1996, con idas y vueltas, y esa relación intermitente duró casi 10 años, y según todas las fotos que existen de los dos, eran felices. Los veías en eventos tomados de la mano, siempre sonriendo, todo el panorama. Incluso Patrick llegó a salir en la televisión en algún momento y habló sobre ella. Y él dijo que si más personas fueran, entre comillas, un poco como ella, el mundo sería un lugar mejor. Pero esto es lo que las fotos no te muestran. Patrick estaba en problemas de dinero. En el año 2000, Patrick se declaró en bancarrota con una deuda de aproximadamente $31,000. También le debía pensión alimenticia a su ex esposa, una mujer llamada Yvette, $800 al mes que un tribunal le había ordenado ponerse al corriente. Y él sigue allá afuera buscando trabajos de iluminación, pero en su mayoría son cosas pequeñas e independientes, y lo que gana con estos trabajos apenas alcanza para cubrir lo que debe. Así es como está Patrick en el verano de 2005, atrasado en todo, trabajando de un trabajo temporal a otro, sin una salida real que nadie pudiera ver. Y luego viene ese viaje de pesca en el Freedom, que como dije sale completamente bien. El barco regresa, todos se van, y durante aproximadamente una semana, la vida sigue como de costumbre hasta que Patrick falta a una visita con su hijo. Lo tenía anotado en el calendario. Se suponía que debía estar ahí y no aparece, y no llama, y eso es tan fuera de lo común que Yvette sabe de inmediato que algo anda mal. Porque este es un tipo con problemas de dinero y 100 complicaciones en su vida, claro, pero no presentarse para ver a su propio hijo no es algo que Patrick haga.
Así que llama a las autoridades y presenta un reporte de persona desaparecida, y ese reporte es lo que finalmente hace que alguien regrese al barco. La policía comienza a interrogar a la tripulación, y en algún momento de esa conversación sale a relucir que había objetos dejados en la cubierta del Freedom, cosas personales, simplemente ahí. Y cuando revisan todo, cada una de las cosas le pertenece a Patrick, así que la Guardia Costera interviene y comienza la búsqueda. Y la suposición desde el principio es la más obvia y sombría, que Patrick cayó por la borda en algún lugar de ese mar y se ahogó. La posibilidad de un crimen se descarta casi de inmediato. 22 testigos más bastan para eso, así que lo que les queda a los investigadores es una suposición, y es una suposición terrible quedarse con la duda de si Patrick cayó por la borda por accidente o si fue intencional. Y luego está el detalle que, la primera vez que lo leí, de hecho me hizo detenerme y dejar el asunto a un lado por un momento, la razón por la que nadie notó que Patrick había desaparecido durante casi una semana. Cuando el Freedom regresó al muelle esa noche, la tripulación nunca contó cuántas personas había. Nadie hizo un conteo de personas, lo que significa que un barco llegó desde el océano y unas 20 personas recogieron su equipo y se fueron caminando en la oscuridad, subieron a sus autos y se fueron a casa. Y ninguno de ellos, ni una sola persona, miró a su alrededor y pensó, espera, ¿no éramos más cuando salimos? Aproximadamente un mes después de que Patrick desaparece, la historia se convierte en noticia nacional, y una vez que está en las noticias en todas partes, las líneas para recibir pistas empiezan a saturarse, las llamadas llegan casi a diario. Personas juran y perjuran que lo han visto, y la mayoría de estos supuestos avistamientos son en México. Uno dice que vive en un yate frente a la costa de Acapulco. Otro lo ubica en un pequeño pueblo llamado Sayulita. Pero cada vez que alguien realmente investigaba uno de estos casos, se desmoronaba en sus manos, no había pruebas, o simplemente era un caso de identidad equivocada, alguien que solo se parecía un poco a él. Y aquí es donde un investigador privado llamado Philip Klein se involucra en todo esto. Y Klein plantea una teoría bastante fuerte. Klein no cree que Patrick se haya ahogado en absoluto. Klein piensa que Patricio fingió todo, que simuló su propia muerte, y la razón, según lo explicó Klein, era el dinero, específicamente una póliza de seguro de vida por $100,000 que se pagaría al hijo de Patricio, su hijo. Y mira, dado lo endeudado que estaba Patrick, al menos puedes entender por qué alguien podría llegar a esa conclusión. Pero nada de eso se comprobó jamás, ni una sola parte. Era la teoría de Klein, suya y de nadie más, y nunca apareció ninguna evidencia real de que Patrick hubiera fingido absolutamente nada. Y de hecho, pasa aproximadamente un año, y la Guardia Costera saca un comunicado diciendo que han terminado, ya no están investigando activamente. Dijeron que no encontraron evidencia de que la desaparición fuera un crimen, ni evidencia de que fuera intencional, ni evidencia de que fuera accidental, ni evidencia de fraude, lo cual, si lo piensas bien, abarca prácticamente todas las posibilidades que existen. Cualquier explicación a la que alguien pudiera llegar, la Guardia Costera ya había recorrido ese camino y ninguna de ellas llevó a ningún lado. Sin embargo, creo que la parte más fea de toda esta historia vino después, porque la historia de Patrick dejó de ser un caso de persona desaparecida y empezó a convertirse en una historia que la gente quería resolver, tuvieran pruebas o no. Un hombre desapareció, desaparece, nadie sabe por qué, y en ese vacío llega todo lo demás. Rumores, avistamientos, teorías, titulares, personas que afirman tener certeza donde no la había. Para cuando un tabloide australiano estaba publicando fotografías de una pareja canadiense completamente ajena y presentándolas como prueba de que Patrick estaba vivo en México, la verdad casi ya no parecía importar. La historia se había vuelto más grande que los hechos, pero para las personas que realmente conocían a Patrick, nunca hubo un final. No hubo confirmación de que se ahogó, ni pruebas de que comenzó de nuevo en otro lugar, ninguna respuesta final de ningún tipo, solo años de extraños insistiendo en que sabían lo que pasó cuando en realidad nadie lo sabía. Un hombre sube a un barco de pesca con otras 22 personas, el barco regresa, pero él no. Número 1, Heidi Plank. Es la noche del 17 de octubre de 2021 y una mujer llamada Heidi Plank está en las gradas en el partido de fútbol americano de su hijo, sentada junto a su ex esposo. Cuando, más o menos a la mitad del partido, de repente se levanta, le dice a todos que tiene que irse y su familia nunca la vuelve a ver. Su hijo es todo su mundo, él es la máxima prioridad en su vida. La razón por la que está en esas gradas en una noche escolar es precisamente porque no suele irse temprano. Así que cuando se levanta y desaparece en la oscuridad, en medio del partido de su hijo, las personas que la conocen sienten que algo no está bien. Su ex esposo es un hombre llamado Jim.
Ellos se separaron hace años, pero en realidad nunca dejaron de ser un equipo. Comparten la custodia de su hijo, salen juntos, hablan todo el tiempo. Así que Jim está justo ahí a su lado en el partido, y la había estado observando toda la velada, porque parecía distraída, parecía molesta, angustiada. Así que en algún momento él se inclina y le pregunta si está bien, y ella le dice que está bien, solo está bajo mucha presión en el trabajo. Y luego llega el medio tiempo y ella ya no está. El partido termina, el equipo de su hijo gana, y después de que termina, Heidi le envía un mensaje de texto a su hijo felicitándolo por la victoria. Ese mensaje de texto es lo último que alguien sabe de ella. Heidi se ha construido una vida buena y cómoda. Trabajaba como controladora financiera en una empresa de asesoría de inversiones, ganando un ingreso estable para ella y su hijo, y también ha tenido capítulos difíciles en su vida. En 2015 pasó por una especie de crisis mental, pero buscó ayuda profesional, contó con el apoyo de su familia y de Jim y logró salir adelante. Pero hay algo que pesa sobre Heidi en esas últimas semanas y es importante. Mientras el mundo entra en la década de 2020, la empresa para la que trabaja Heidi se ve envuelta en una gran controversia. Hay una investigación federal en curso y se habla de fraude por una cantidad cercana a los $43 millones, y según lo que Jim le dice después a la policía, Heidi tenía miedo. Ella había hablado con él extensamente sobre la situación financiera de la empresa. Y lo que realmente le daba miedo era que su propio nombre pudiera salir de alguna manera en esa investigación federal relacionada con acusaciones de fraude. Así que, volviendo a ese fin de semana, Heidi sale del campo y luego simplemente se queda en silencio. Jim le manda mensajes durante los siguientes días y no recibe respuesta, y cada vez está más preocupado, pero sigue tratando de calmarse, diciéndose a sí mismo que simplemente está ocupada. Y luego suena su teléfono y es su hijo llamando desde la escuela porque Heidi nunca llegó a recogerlo y ahora él tampoco puede comunicarse con ella. Y es en ese momento cuando Jim se da cuenta de que algo anda realmente mal, llama a la policía y reporta la desaparición de Heidi. Ahora, cuando Jim se sienta con los investigadores, les cuenta todo. El estrés del trabajo, el caso federal, su miedo de que su nombre saliera a la luz en la investigación. Y hay un detalle aquí que simplemente no puedo quitarme de la cabeza. No mucho después de que Heidi desaparece, uno de sus jefes aparece en su casa, captado justo ahí por la cámara, en la puerta principal, así que Jim empieza a preguntarse, empieza a sospechar que quizá, solo quizá, la empresa tuvo algo que ver con la desaparición de Heidi. Y tengo que ir con cuidado aquí, porque esta parte es importante y no voy a exagerarla. Eso es el instinto de un hombre asustado hablando. No hay evidencia ninguna de que la empresa tuviera algo que ver con lo que le pasó, pero aquí es donde se pone extraño. Jim logra conseguir el teléfono de Heidi y revisa sus mensajes y encuentra textos de una mujer de la que nunca había oído hablar, una mujer que vive en un edificio de departamentos en el centro de Los Ángeles. Y esta desconocida le está enviando mensajes a Heidi por una razón. Encontró al perro de Heidi, un perrito llamado Seven, que estaba solo en el piso 28 de este rascacielos en el centro. Así que solo piensa en esa imagen por un momento. El perro de Heidi, solo, a 28 pisos de altura, en algún edificio de lujo en el que ni siquiera la familia de Heidi sabía que ella había estado alguna vez. La policía sigue esa pista, el perro, el edificio y van allá. Y esta es la parte que, cuanto más la piensas, peor se pone. Porque el Departamento de Policía de Los Ángeles llega a este edificio y piden entrar, piden ver las grabaciones de seguridad y, para su sorpresa, las personas que administran el edificio simplemente les dicen que no los dejarán entrar. Se niegan rotundamente. Piensa en lo que eso significa. Hay una mujer desaparecida. La policía está en tu vestíbulo pidiendo ayuda para encontrarla y la respuesta es no. Se necesita una orden de cateo. El Departamento de Policía de Los Ángeles tiene que ir con un juez y regresar con una orden judicial antes de que el personal del edificio finalmente ceda y permita que los investigadores realicen su búsqueda. Y cuando finalmente revisan esas grabaciones, ahí está ella. Heidi entra al edificio a las 6:22 de la tarde, la noche del partido de fútbol americano, la misma noche en que salió en el medio tiempo. Y resulta que esa noche había una fiesta en el edificio. Así que la policía revisa el lugar y la gente los ve sacar cosas, documentos, otros objetos que nadie puede identificar desde afuera, pero obviamente son pruebas relacionadas con Heidi. Y hasta el día de hoy, el público todavía no lo sabe. Lo que encontraron ahí, pero no mucho después de esa búsqueda, el Departamento de Policía de Los Ángeles sale y hace una declaración y dicen que la evidencia que recolectaron indica que Heidi no sobrevivió a lo ocurrido en esa reunión. Ella entró a ese edificio a las 6:22 y la policía cree que nunca volvió a salir.
Y a partir de ese momento, toda la búsqueda cambia por completo porque ahora ya no están buscando a una mujer desaparecida, ahora están buscando su cuerpo. El Departamento de Policía de Los Ángeles inicia una gran operación en un lugar llamado el vertedero de Chiquita Canyon, cientos de acres de basura, y en algún lugar de todo eso creen que está Heidi. Así que lo buscan y no encuentran nada. Y luego, mucho después, y por razones completamente distintas, ese mismo vertedero cierra definitivamente. Después de una reacción química en lo profundo, toda esa basura empieza a liberar gases tóxicos al aire y hace que todo el lugar sea demasiado peligroso incluso para poner un pie ahí. Así que, si Heidi está enterrada en algún lugar de ese terreno, ahora ese terreno está sellado permanentemente. Entonces, ¿recuerdas ese miedo de Heidi? ¿Recuerdas cómo pasó sus últimas semanas aterrorizada de que su nombre fuera a salir en algún caso de fraude de 40 o 43 millones de dólares? Bueno, el hilo que los investigadores terminan siguiendo en realidad casi no tiene nada que ver con ese fraude. Lo que resulta ser es un juego de cartas. En julio de 2025, una investigación totalmente aparte lanza una bomba. Ese mes, los investigadores acusan formalmente a un grupo de personas por operar una red ilegal de juegos de cartas. Y mientras investigan esa red, empiezan a aparecer conexiones entre asociados de esta operación de crimen organizado y Heidi, y ahí es donde todo encaja. Ese edificio en el centro, el mismo donde la administración le cerró la puerta en la cara al LAPD, ese edificio era un lugar frecuente para estos juegos de cartas de altas apuestas, incluyendo el departamento donde se celebraba esa fiesta la noche fatídica en que Heidi desapareció. Según los investigadores, Heidi o bien se sentó a jugar en una partida de cartas programada esa noche ahí o simplemente estaba presente. Y la policía ahora dice que hay una sospecha abrumadora de que una o más de las personas conectadas con esa red están involucradas en lo que le haya pasado a Heidi. O están ocultando lo que saben al respecto, negándose a decir una sola palabra, lo que deja una última pieza. La teoría a la que los investigadores siguen regresando, la que está basada en lo que sea que sacaron de ese departamento. Ellos creen que, en medio de esa partida de cartas, Heidi sufrió algún tipo de emergencia médica. Y creen que, en una habitación llena de gente, con una crisis ocurriendo justo frente a ellos, ni una sola persona tomó el teléfono y llamó al 911, y la razón más probable, según los investigadores, de que nadie hiciera la llamada es que al hacerla vendría la policía y toda la operación ilegal quedaría expuesta. Así que, la teoría, lo que los investigadores creen que pasó, es que en vez de intentar salvarla, las personas en esa habitación decidieron que Heidi era un problema del que había que deshacerse, que al final, ella era solo algo que debía ser desechado y olvidado. Un juez declaró legalmente muerta a Heidi en 2023. La fecha de fallecimiento en ese registro es la misma noche, la noche en que entró al edificio y nunca salió. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Esas son todas las historias de este episodio. Si alguno de estos casos se te quedó grabado, el siguiente episodio está en tu pantalla ahora mismo. Tócalo antes de irte. Y si estás escuchando en una plataforma de podcast, el siguiente episodio se reproducirá justo después de este. Gracias por escuchar el podcast de Chill. La misma voz, diferente pesadilla. Nos vemos en el próximo.